Bueno, dados los 5 minutos de cortesía, vamos a recuperar la jornada de trabajo, esta vez con Mercedes de Francisco, psicoanalista, Madrid, que nos propone que la acompañemos a través de una concepción no común sobre los fenómenos de violencia de género. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tampoco me voy a ahorrar los agradecimientos, como han hecho antes mis compañeros, al Consejo General del Poder Judicial, a Félix Azón por esta iniciativa absolutamente inédita. Para nosotros mismos los psicoanalistas es una sorpresa. Incluso en nuestros ambientes, cuando lo comentamos, todos dicen, con los jueces, con los jueces. Y evidentemente a Gustavo de Sal y José Antonio Bustos, que han hecho el trabajo de dirigir este seminario. Y también al dinamizador de mesa, Ramón Sáez, que además es alguien conocido y que de vez en cuando lo frecuenta nuestra escuela, y ¿no? Para hablarnos desde la perspectiva desde su perspectiva como juez de muchas cuestiones, ¿no? Y a todos mis colegas que han intervenido y a vosotros por estar aquí, ¿no? Bueno, la verdad que me costó un poco de trabajo ponerme a He trabajado este tema hace un tiempo, lo había publicado como un capítulo en un libro que hice el año pasado, y es un tema que me interrogó, ¿no? Pero pensando en hablarlo hoy ante vosotros, la cosa me resultaba un poco difícil. Entonces, primero pensé, bueno, tendría que ponerme... Y luego... hablando con algunos colegas, dije, bueno, yo aquí lo único que puedo hacer es transmitir el lado del psicoanálisis, porque el lado vuestro lo conocéis vosotros perfectamente, y yo, por más que me pusiera a informarme, nunca llegaría a nada de esto. Entonces es lo que voy a hacer. Es verdad que quizá, ¿no?, lo que ha dicho José Antonio, voy a tomar un sesgo un poco... pueda parecer un poco inédito, un poco sorprendente, pero bueno, voy a tratar de lanzarlo y que luego entre nosotros vayamos charlando y en el coloquio podamos las cosas porque vais a ver que muchos puntos quedan como son casi como flashes que quedan abiertos a muchas cuestiones, pero lo he hecho así, espero que no sea muy largo para que luego podamos trabajarlo. Bueno, empiezo con esto, con el que el tema de la violencia de género nos interroga a todos, ¿no? Es algo que, más allá del ángulo desde donde se aborde estos hechos, es un problema que conmueve íntimamente a los sujetos y que abre un abanico de preguntas para todos. En la mayoría de los casos, y lo sabéis mejor que nadie, los sujetos, después, que esto es algo de lo que más me interrogó a mí cuando empecé a tratar de darme alguna explicación desde el psicoanálisis de esto. Como os decía, en la mayoría de los casos, los sujetos, después de dar muerte a su víctima, en los casos que hay muerte, se entregan voluntariamente o cometen un acto suicida. Y esta particularidad es verdaderamente algo que merece darle alguna luz a ella, ¿no? Porque es un enigma sorprendente. Y luego encontramos otros hechos enigmáticos, ¿no? Si el primero que nos puede afectar y así es otros hechos enigmáticos que están referidos a las víctimas. Están las mujeres que no denuncian la sistemática violencia a la que se ven sometidas, que pasan y la atraviesan y la sufren durante años, o las que habiendo denunciado retiran la denuncia o no la ejecutan, ¿no? O incluso cuando ya está todo el proceso puesto en marcha y hay orden de alejamiento, ellas mismas se saltan las órdenes de alejamiento. Incluso a veces llegan a retomar la convivencia y el vínculo con ellos, incluso después de haber estado en programas de atención y pasar años. Yo me acuerdo que tenemos una tertulia de cine, de mirada analítica del cine, y pusimos supongo que la habréis visto, la película Te doy mis ojos, y ahí es una tertulia abierta. Entonces llegó una psicóloga que ha trabajado muchos años, no psicoanalista, psicóloga, que trabajó muchos años en los casas de acogida, donde trabajan con las mujeres para la reinserción, para poderlas ayudar a separarse y a poder reiniciar su vida. Y venía ese día totalmente conmovida y decía que llevaba 12 años trabajando allí y que estaba realmente muy afectada y muy desanimada y muy
de alguna mente un poco deprimida por ver que incluso mujeres que habían estado durante 7 u 8 años rehaciendo su vida, a los 8 años decidían volver con este sujeto que había sido su agresor. Entonces, directamente ahí se sienten, ¿no?, las personas que desde uno u otro ámbito del campo tratan estos casos, se sienten totalmente enfrentados a algo que no se comprende, ¿no?, y que además te deja un poco de cuál ha sido la utilidad del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este es un aspecto que podemos ver, pero es decir, que hay varios hechos enigmáticos, ya vemos como empezamos con varios hechos enigmáticos. Los hombres que, además los hombres que llegan a matarla, esto les parece una obviedad, pero me parece interesante recalcarlo, no cometerían este acto con ningún otro semejante, ¿no? No se trata de asesinos, entre comillas. Sí, matan a alguien, es un homicida, un asesino, ¿no? Pero no es una violencia absolutamente dirigida, únicamente dirigida a esa mujer, con la que mantienen o ha mantenido una relación amorosa o una relación de pareja, o mejor digamos, una relación de pareja. Entonces, para todos vosotros, para todo, ¿no?, me permito tutearos, todas estas cuestiones son de sobra conocidas, pero resultan incomprensibles. Sí, hay algo de incomprensión en esto, ¿no? El psicoanálisis, cuando aborda estos temas, no pretende evaluar ni tener una incidencia en lo que será la función del juez. ¿En qué sentido lo digo, no? Porque esto es lo que se venía hablando, ¿no?, en el coloquio antes. Nosotros podemos aportar al juez un cierto entendimiento de lo que puede ocurrir en relación a estos actos, una cierta luz, pero tampoco completa, como han dicho mis colegas, siempre dejando, como decía Dolores, zonas opacas. Pero nuestro interés en transmitir esto no es para que el juez luego dicte mayor o menor condena, ¿no? Esto más bien es del campo de... esto es el juez el que lo tiene que decidir, y realmente nosotros no es nuestra función. Es decir, nosotros no incidimos, no pretendemos que esto incida en la función de aplicar la ley, de imponer las penas, pero sí de la comprensión de estos actos, de lo que está en juego, las claves de lo que está en juego en estos actos. Por eso no creo que lo que voy a exponer se encuentre una utilidad directa, ¿no? Esto que se hablaba también, se preguntaba, ¿no?, cómo luego la práctica para juzgar. Eso me parece que es vuestra tarea, que es una tarea, como decía Rosa María, me parece que era Rosa López, es una tarea imposible en un punto, tiene también esta zona opaca, es un trabajo muy difícil, pero realmente nosotros, bueno, yo creo que no es una utilidad directa lo que yo voy a plantear aquí. Pero puede arrojar una luz distinta, que es lo que ha traído José Antonio, ¿no?, una luz distinta que pueda hacer quizá menos duro el cometido del juez, y comprender y soportar que, a pesar de los avances legislativos y de su aplicación, como de los servicios que decíamos antes y de atención específica que se le ha dado a toda esta cuestión, nos hemos encontrado con un límite, ¿no? Justo, es decir, que pueda llevar a un lógico desánimo, ¿no? Justo he leído hace unos días un artículo de María Macías en diario.es, hablando de esto, de las leyes, tanto la ley de violencia de género como la ley de igualdad, ¿no?, que se han planteado como dos leyes fundamentales para abordar esto, y todo lo que se ha puesto en funcionamiento de la sociedad, que es verdad que ha tenido un impacto muy importante para que la sociedad se sienta interesada y se sienta concernida por este tema, pero que demuestra el límite. Las estadísticas muestran que la variación de asesinatos no es muy significativa, la diferencia, y bueno, y todas estas cuestiones que aparecen, ¿no? Es decir, que con todo porque ha sido un gran trabajo desde el punto de vista de lo judicial y de los servicios que atienden alrededor, esto encuentra un límite, ¿no?, una dificultad. Y es ahí donde nosotros a lo mejor podemos abordar alguna luz que a lo mejor sirva para luego plantearse el tema de las leyes, cómo, ¿no?, cómo hacerlas, cómo los servicios, cómo abordarlo.
He preferido no ahondar en las patologías de los agresores, porque esto, esto es algo más específico, y lo que voy a tratar es de mostrar lo que considero la raíz que atraviesa estos actos, más que la cuestión patológica. Bueno, como se ha dicho aquí de otra manera, repito un poco lo que mis compañeras han traído, desde el descubrimiento freudiano y la verdad que conlleva, sabemos que ninguna institución, sea la que sea, podrá lograr acabar con la fiereza del hombre. Baltasar Gracián, en su obra El Criticón, ilustra que si los hombres no son fieras es porque son más fieros, porque su crueldad supera la fiereza animal. Esto ya lo decía Baltasar Gracián, ¿no? De esto podemos deducir que la crueldad, como se decía en las intervenciones anteriores, es una característica exclusivamente humana. Entonces, bueno, la tensión agresiva, la violencia dirigida al semejante, el mal, es un elemento nuclear de la constitución de los sujetos. Es por ello que cualquier intento, y esto es lo que me parece interesante, exclusivamente educativo y adaptativo para tratar tanto al agresor como a la víctima se torna insuficiente. Ignorar las causas y evitar las preguntas deja a los sujetos en un desconocimiento verdaderamente sobre su acto. Por ejemplo, como os decía antes, en esta película que Iciar Bollaín hizo y que tuvo tanta importancia, la parte de los tratamientos que se le daba a los agresores desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual mostraba esto, su manera de trabajar el tema focalizando, ¿no? Que los sujetos, cuando se sintieran nerviosos, cuando empezaran con la situación violenta, anotaran en una cuartilla. Bueno, todo este tratamiento focal adaptativo de querer cambiar la conducta sin que los sujetos hagan ninguna indagación ni se pregunten nada sobre qué implica este acto, qué quiere decir, les deja evidentemente en el puro desconocimiento. Es decir, no se va a poder arreglar así. Esta violencia de la que hablamos hoy, la de género, como vengo diciendo, como vengo intentando transmitir, es una violencia particularizada, determinada. Es decir, y en ella lo que está en juego es la relación hombre-mujer, porque evidentemente es una violencia en relación a este vínculo. Bueno, es evidente que la violencia dirigida a la mujer no es nueva, ¿no? No podemos decir, porque ahora, claro, que estamos muy concienciados y entonces aparece todo esto, pero la violencia ejercida sobre la mujer sabemos que no es nueva, incluso en algunas épocas, y lo sabréis vosotros mejor, las leyes contemplaban que el marido, en algunos, tenía derecho a ejercer la violencia hacia su esposa, incluso en algunos casos se justificaba hasta matarla. Está claro que los cambios sociales e históricos, y sobre todo los que se han producido a partir de los años 60-70 del siglo XX, con respecto al lugar de la mujer en la sociedad, ha llevado paulatinamente a considerar esta violencia como un mal social. Pero esto es nuevo, es decir, esto no es algo que viene de suyo de todo, no es algo que es que así es como debiera ser y ha sido siempre. A lo largo de la historia se han ido produciendo cambios con respecto al lugar de la mujer y sus derechos cívicos, casi siempre relacionados con el cambio de la institución matrimonial. El momento donde matrimonio y amor, que estaban separados, se unieron, afectó a la institución familiar, que se vio zarandeada por los avatares del amor. Entonces, a mitad del siglo XX, esto lo sabemos todos, el avance del control de la natalidad, un elemento fundamental en relación con los derechos de la mujer, unido a los derechos conseguidos con el voto femenino y los derechos en el trabajo, supuso un vuelco definitivo para que esta violencia de género se entienda como un mal. Nos atreveríamos a decir que este cambio ha sido incomparable con respecto a las otras épocas, a las épocas anteriores, aunque sabemos que sin los anteriores cambios no habría habido este salto, pero esto ha sido un salto, ¿no? Ha sido como algo diferenciado, no es una continuidad. Aquí se produjo una especie de salto que muchos sociólogos y sociólogas, sobre todo mujeres, que están trabajando, estudiando la cuestión del matrimonio, la cuestión del amor,
claramente se subrayan y remarcan, ¿no? Entonces, ojo, porque entonces vemos que como es un salto, como esto no era antes, esto que se consigue, que esto que ahora se experimenta, es algo contingente. Puede decir que, igual que está, puede desaparecer. No voy a entrar, o simplemente lo nombro al pasar, por ejemplo, estas cuestiones del control de la natalidad y tal, todas las leyes en referencia a la cuestión del aborto son también fundamentales en relación a todas estas cuestiones, y podemos encontrarnos con leyes que empiecen a ser, que habiendo habido leyes muy progresistas y muy avanzadas, empiece a ocurrir que, como ahora parece ser, haya leyes que quieran retroceder a momentos anteriores. Por eso no está nada asegurado, tampoco en el campo judicial, me parece, en este sentido, ni social ni judicial. Entonces, bueno, considerar a la mujer como un ser en pie de igualdad con el hombre, tanto civilmente como filosóficamente como espiritualmente, es algo verdaderamente inédito, aunque nos pueda parecer mentira, y hasta hace bien poco no ocurría. Me he comprado, que tengo que leer detalladamente porque sigo trabajando en este tema, un libro de una filósofa francesa que ha hecho un trabajo sobre el tema de la mujer en la filosofía, y yo, bueno, algunas cuestiones de filosofía he trabajado y en relación a Lacan, pero cuando empecé a leerlo en este aspecto concreto del lugar de la mujer en algunos filósofos, me empecé a asustar. Así que lo dejé en la 30 páginas y después me lo olvidé en Londres como acto fallido el otro día. Debe ser que me cuesta ir a ello, ¿no? Porque puedes pensar, bueno, las leyes, el derecho con respecto al matrimonio, tal, pero claro, ver también los filósofos que uno respeta, que uno no. En este punto dije, madre mía. Entonces, bueno, es decir, lo digo porque he también tenido esa experiencia como subjetiva propia, ¿no? De, bueno, tenemos que asustarnos un poco, tenemos que tener cuidado. Las cosas han cambiado, pero pueden cambiar también para retroceder, ¿no? Entonces, que vamos, no está dado, ¿no? Y entonces, no solo, por eso digo, han cambiado y la igualdad se ha avanzado tanto civilmente como espiritualmente, porque ahora tenemos alma, antes en una época no teníamos ni alma. Entonces, bueno, hasta el siglo XX, y no debe ser casual que el psicoanálisis nazca también al comienzo del siglo XX, las diferencias anatómicas, psicológicas, entre hombres y mujeres, servían para justificar la no igualdad de derechos civiles. Es decir, políticos y laborales. Es decir, lo que se proponía de que por qué no podían ser iguales hombres y mujeres era porque éramos diferentes. Y estas diferencias psicológicas, anatómicas, hacían que los derechos no pudieran ser los mismos. Es decir, que nuestra diferencia y la diferencia de derechos y la desigualdad de derechos iban unidas. Ahora, claro, se aboga y se sigue luchando, por lo menos en los países occidentales más avanzados, por la igualdad de derechos civiles. Nadie pone en cuestión, o casi nadie, no podemos decir nadie, casi nadie, pone en cuestión que hombres y mujeres son iguales a nivel de, políticamente hablando, filosóficamente hablando, espiritualmente hablando, y frente a los derechos civiles y políticos. Pero el problema ahora se invierte. Es como somos iguales en este sentido, entonces la tendencia es a borrar las diferencias. Si es igual en todo, entonces ya las mujeres no tienen diferencia. Sí, bueno, diferencia anatómica es evidente, los cuerpos son diferentes, pero en todo lo demás no hay diferencia. Esto es un problema que me parece interesante. Entonces así vemos cómo posiciones tanto conservadoras como progresistas en este sistema capitalista promueven una homogenización de los sujetos, tendente a borrar la diferencia de la singular de la existencia de cada uno, aquí sin diferencia entre hombres y mujeres. El capitalismo trata de que todos más o menos seamos iguales. Como decía Lacan, que hagamos las mismas cosas en los mismos momentos, en los mismos sitios y al mismo tiempo, ¿no? Una homogeneidad para todos sin que cada uno sea una singularidad en sí mismo irrepetible en el mundo. Pero además esto se le añade a que también se quiere borrar la diferencia de la posición sexuada. Es decir, no solo la diferencia entre los sujetos, en la existencia absolutamente irrepetible de cada uno, sino también la diferencia entre hombres y mujeres de la posición sexuada.
Entonces, lo homogéneo, lo idéntico, aunque aún en un principio pudiera creerse que esto llevaría a algo armónico y que lo que generaría una... ¿no? Sin embargo, en vez de ser algo que nos armonice, lo que va a llevar es a una tensión agresiva y a generar más violencia en los vínculos. Por ello, las igualdades innegables de los derechos humanos no pueden subsumir las diferencias subjetivas y tampoco la diferencia que introduce en el mundo el cuerpo de la mujer. Esta es una de las hipótesis del psicoanálisis y que yo, transmito y que además defiendo y creo profundamente. Muchos movimientos feministas, por eso, critican al psicoanálisis, porque consideran que nuestra insistencia en no soslayar esta diferencia sexuada y lo que conlleva implicaría un tratamiento discriminatorio de la mujer. Nada más lejos de nuestros planteamientos, sobre todo desde la perspectiva del psicoanalista que ya hemos citado aquí en este espacio, francés Jacques Lacan, que en su retorno a Freud subvertió la consideración de lo femenino fundamentalmente. Por eso incluso Lacan llegó a hacer la broma cuando Simone de Beauvoir estaba haciendo el trabajo haciendo su libro, su tesis sobre el segundo sexo, habló con él y porque le quería que leyera el libro, pero Lacan no podía o no sé qué. Hubo un desencuentro y él en uno de sus seminarios comenta un poco irónicamente: las feministas harían bien en ver lo que enseña Lacan, le daría a su movimiento una fuerza inédita. Yo creo que hay algo de esto que Lacan retoma lo femenino y lo trae a un lugar fundamental y absolutamente que es verdad que los feminismos, si ahí tuvieran, ¿no?, si pudieran entrever eso, esto sería les daría verdaderamente una fuerza. Es decir, que nosotros no planteamos que la diferencia sexual implique discriminación y desigualdad frente a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, ¿no? Para nada. Pero sí que hay una diferencia. Sigo por el lado de la violencia, ¿eh? Como decíamos al principio, esta violencia está íntimamente ligada a la diferencia de sexos. Es decir, que ya podemos ver cómo es una violencia muy determinada, tiene que ver con el vínculo hombre-mujer, está muy dirigida a la diferencia de los sexos. Y esto atraviesa cualquier clasificación psicopatológica que pudiéramos hacer del agresor. Por eso yo no he tratado de ver aquí si se trata en algunos casos de neurosis obsesiva y explicaros en otros de psicosis, porque esto puede tener cierto valor para nosotros, para la escucha de un psicoanalista a la hora de orientar la dirección de la cura del paciente, pero incluso en ese caso hay algo transversal más allá de las diferencias psicopatológicas y que está referido a cómo afronta o asume el sujeto su posición sexuada y cómo se las arregla con la alteridad que representa la existencia de la mujer en el mundo. Es decir, que en realidad la posición sexuada tiene que ver con cómo cada sujeto se las arregla con esta alteridad. Alteridad que ha reconocido, es un nombre que la filosofía ha podido reconocer en muchos casos para hablar de la mujer. La relación con esta diferencia, con esta alteridad, es problemática, pero tanto para hombres como para las mujeres. No estamos salvadas las mujeres porque seamos anatómicamente mujeres o porque hayamos tomado una posición sexuada como mujeres de tener dificultad con esta alteridad. No hay un saber disponible, como se decía también antes, ni una técnica que nos diga cómo afrontar lo traumático de la sexualidad. No tenemos un modelo como para saber cómo ser hombre o mujer. No se trata de ninguna cuestión innata tampoco. Y ninguna psicología animal como modelo nos puede servir de ayuda para abordar esta cuestión, por más que se empeñen, porque toda la psicología evolutiva quiere ahora, quiere ahora atrapar todo y plantear que el amor se puede entender como el de los topillos, el de las ratas, y la infidelidad es un gen que vamos a encontrar, y que si los topillos de campo, los topillos de no sé qué, es decir, tratan de animalizar al sujeto, a lo que decíamos antes, al ser parlante, sexuado y mortal, ¿no?, a ese ser que habla, que es sexuado y que va a morir. Lo intentan igualar al animal y evidentemente eso fracasa. Porque el hecho de la palabra, pero no la palabra suelta del pensamiento, sino de la palabra en su incidencia en el cuerpo, desde nuestros primeros días de vida, es lo único que tenemos como herramienta.
pero a la vez, es decir, la tenemos, la palabra es una herramienta y a la vez es lo que no nos permite una simbiosis, no nos permite el instinto, ser animales, estar absolutamente coordinados con la naturaleza, movernos instintualmente y no nos permite una simbiosis con el partener ni con el otro. Bueno, entonces el maltrato no se da únicamente, ¿no? Esto es como voy pasando de una cuestión a otra, ¿no? Maltrato no se da únicamente cuando llega el gesto violento. El maltrato, ¿no? Aquí he jugado, ¿no? El maltrato no se da únicamente cuando llega el gesto violento. El maltrato que se ha dado a lo femenino, cuya encarnación es el partener, puede empezar por pequeños detalles que muestran esta verdadera impotencia del hombre para abordarlo e incluso para amarlo. No se trata solamente de una impotencia sexual como síntoma, sino más bien de una impotencia vital. Es decir, que el hombre, cuando se siente impotente frente a este partener que encarna esta diferencia, esta alteridad, a veces, ¿no?, se pasa al acto violento. Es decir, que es verdad que hay diferencia entre palabras violentas y daño físico violento, ¿no? Tenemos ejemplos de esta violencia simbólica, esta violencia con las palabras, a través de la literatura, la filosofía y el derecho en relación a la mujer, a lo largo de la historia. Y no nos olvidemos el lugar que ocupa la mujer todavía en ciertos países árabes, ¿no? Incluso encontramos cómo señalan muchas feministas, esto lo llevan como bandera muchas feministas y con lo que estoy de acuerdo, con la violencia que se ejerce en los países desarrollados y los países occidentales de pleno desarrollo por la vía de la pornografía y de la prostitución que mueve millones de euros. Esa es otra forma de violencia. No es la de género, pero es otra forma de violencia dirigida a la mujer. La violencia de género no se puede entender, por eso, si solamente se la mira dentro de la esfera doméstica. Por eso he traído todas estas connotaciones, todo este transcurso. Es evidente pero que en la escena íntima es evidente que entre los esposos lo que representa la existencia de la mujer en el mundo se experimenta de forma real, ¿no? Es con un cuerpo con que se las tiene que ver el esposo, ya no es con la mujer y con... Margarit Duras, por ejemplo, una autora magnífica, en sus textos El mal de la muerte, relata el encuentro íntimo a través de un contrato de un hombre y una mujer y en él despliega magníficamente el efecto que este cuerpo, mostrado en su belleza y en su máxima entrega y vulnerabilidad, despierta en el hombre. Entonces aquí Margarit Duras nos señala que frente a la incapacidad de amar esa radical alteridad, el hombre está tentado a violarlo, degradarlo, humillarlo, en un intento desesperado de hacerlo todo suyo. Es decir, que es la dificultad del hombre para amar esta radical alteridad. Pero no creamos que de esta tragedia el único protagonista es él, ¿no? Lo sabemos y vosotros lo sabéis mejor también. Pues también la mujer se encuentra con ese cuerpo que ella misma tiene que sostener en el mundo. Fácilmente la mujer, por lo difícil e insoportable que esto se le torna, echa mano de las otras mujeres para rechazar lo que de la feminidad y en ella a la manera del hombre. Es en otra mujer donde supone va a buscar un saber sobre lo femenino. Es decir, que ella, no encontrando tampoco, no pudiendo amar mucho su propia alteridad, va a buscar en otras mujeres para preguntarse y para que ellas le den la clave de cómo se es una mujer. Así es como se desentiende de su cuerpo y de su manera de gozar y la externaliza, al tiempo que hace existir a cualquier semejante como si fuera una alteridad radical. Bueno, hay un caso Prinzens en Freud, ¿no?, que es el caso Dora, donde Freud comenta el caso de Dora, que es una historia victoriana, pero con todo un lío, sería casi una telenovela en este momento, ¿no? De Dora, una jovencita que tiene problemas con la familia, que está haciendo lío y que resulta que el padre son la pareja de sus padres con una pareja de amigos que se llaman señor K y señora K, son amigos, pero resulta que el padre es amante de la señora K y el señor K la quiere seducir a Dora, que es una jovencita de 17, 18 años, ¿no?
Y entonces, bueno, el análisis de Dora consiste en ver Freud, en este sentido, muy empeñado en un ideal matrimonial, y se empeña en que a Dora quien le interesa es el señor K, y que le rechaza por no se sabe qué cuestión. No voy a entrar en detalles, ¿no? Entonces luego Freud se da cuenta que se ha equivocado, Dora en algún momento abandona el tratamiento y Freud analiza y dice, bueno, yo me equivoqué. Todo el interés de Dora era la señora K porque ella guardaba el secreto de la feminidad, ¿no? En la señora K ella iba a buscar, es decir, el amante del padre, ella iba a buscar el secreto de la feminidad. Y entonces, como Freud se equivocó y le instigaba que toda la cuestión era que su objeto que le importaba era el señor K, pues bueno, pues fue un fracaso en un sentido. Pero de los fracasos, evidentemente, ha servido para que todos los psicoanalistas aprendamos mucho cuando Freud lo ha puesto en sus escritos. Bueno, la forma, sigo por esta línea, ¿no? La forma en que bueno, eso lo podemos ver, esto es un caso de Dora, pero lo podemos ver en cualquiera de nosotros si pensamos un poco. La moda incluso trabaja con eso, todo se trabaja con eso. Para la mujer es un cebo interesante para que siempre la otra sea la que tenga esa clave. La forma en la que se satisfacen los hombres y las mujeres es diferente. Aunque el capitalismo, como decíamos antes, quiere homogenizarlo todo, también esto, ¿no? Esta forma de satisfacción, esta diferencia marca también una forma de amar distinta, que puede llevar en su seno el germen del odio. El goce en el hombre, me meto ya en una cosa mucho más concreta, el goce del hombre está referido al órgano que porta y su condición de amor es fetichista, es decir, parcializada, metonímica. Es decir, él puede pasar de un objeto a otro más fácilmente que una mujer. Lacan llega a nombrar esta forma de amor así: amo en ti algo más que a ti y por eso te mutilo. Y en la mujer, la condición de amor es erotómana. Es decir, lo que implica que su amor depende mucho del signo del otro. Esta condición la podemos encontrar tanto en la neurosis como en la psicosis, esta cuestión de la erotomanía, y en la psicosis como una certeza bastante inconmovible. Por ello, para la mujer, la satisfacción, el goce sexual, su goce pasa por el amor, está íntimamente ligado a él. Sabemos que los hombres pueden tener relaciones sexuales con muchas mujeres sin que las amen, ¿no? Las mujeres también, no digo que eso no puedan, pero evidentemente, ojo, no estamos hablando, pero que para ellas eso les dificulta su acceso a esta relación con la feminidad, este goce. Entonces, bueno, hay algo de esta manera, la manera más masculina, que a la mujer la deja bastante angustiada, inquieta, desorientada. Bueno, las diferentes formas de goce sexual, como son diferentes, como el hombre goza sexualmente y su satisfacción es de una manera y la de las mujeres es de otra, hay una imposibilidad irreductible en que se coordinen, en que se complementen. Y entonces, ¿qué hacemos? Gozamos de diferente forma unos y otras, y entonces es imposible que eso se coordine, se encuentre una armonía, entonces no tendríamos ninguna relación. No, bueno, es el amor el que viene, la vía del amor es lo único que viene a suplir esta imposibilidad, ¿no? Lo que viene a eso. Pero si este amor trata de tapar, porque hay muchos tipos de amores, hay muchas formas de amar. No es que vamos a decir el amor es maravilloso y todo es maravilloso, que decimos amor y estamos diciendo algo maravilloso, no. Hay muchas maneras de amar. Una de ellas puede ser el borrar y no tener en el primer plano este horizonte de imposibilidad, negar esta diferencia. Y eso, y si no se está advertido de ella y se la niega sistemática con el amor, ¿no? El amor trata de taparla, de negarla, termina derivando a una identificación entre el hombre y la mujer, ¿no? Cada uno se parece cada vez más al otro. Que se dice cuando dice ¿no? de dos, bueno, hay dichos para esto populares, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, o mira cómo se parecen esta pareja que lleva tantos años, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que es como que el amor se termina yendo hacia una identificación, es decir, hacia lo mismo, en vez de a mantener la diferencia hacia lo mismo. Esto también se ve en la problemática del deseo, cuando las mujeres llegan a la clínica o los hombres, y sobre todo las mujeres se quejan de eso, y dicen, todo se repite, estamos todo muy bien, pero nos aburrimos, no hay
deseo, no hay alegría, ¿no? Y es, el no estar advertido de esta imposibilidad, puede llevar a la guerra de los sexos, ¿no? Y entonces la guerra de los sexos pasa a la escena, ¿no? Con respecto a las mujeres, para entender su capacidad de consentimiento con el maltrato, debemos despejar algunos de los tópicos que circulan incluso en el campo psicoanalítico. Muchas de ellas usan el famoso «debe ser que soy masoquista», ¿no? Y muchas otras orientaciones de psicoanálisis hablan del masoquismo femenino para analizar esta dependencia, este consentimiento al maltrato durante años y permanente. Bueno, en la constitución de cualquier sujeto, ya lo habéis visto por mi colega, no lo voy a repetir, hay un elemento masoquista que nos constituye, igual que hay un elemento de crueldad y violento. Pero este masoquismo no es masculino ni femenino. Aquí no hay diferencia sexual, es el masoquismo. No hay masoquismo, por tanto, específicamente femenino. Lo que sí que hay, ¿no?, es una particular forma de gozar conectada al amor, como decíamos antes, de la mujer. Y entonces, este mito, esta doxa que las mujeres rápidamente toman para sí, cuando empiezan a hablar en una sesión analítica, resulta que lo que termina surgiendo, cuando se pasa esa primera pantalla, ese primer engaño, autoengaño que ellas mismas se hacen, es que lo que dicen es que en realidad lo aman. Es que siguen con ellos, o que han seguido con ellos porque lo aman. Y este maltrato, aunque dañino, al menos es un signo del otro. Al menos ellas encuentran en eso un signo del otro, que por lo general, no digo que siempre, pero muchas veces viene acompañado del arrepentimiento de él y de la declaración de amor, ¿no? Se ve muchas veces, ¿no? Primero el maltrato, la violencia, los golpes y después te amo, eres lo más importante para mí. Yo no sé si habéis, en alguno de los informes, estudios que se han hecho, me acuerdo que hubo mucha sorpresa entre todos los bienpensantes, ¿no?, cuando vieron que por lo menos lo que aparecía en los periódicos, cuando vieron que las jovencitas entrevistadas, pues no sé, de los 17 a los 30 y tantos, decían que para ellas, cuando su novio mostraba celos, incluso algunos cuasi patológicos, ellas se sentían queridas. Para ellas era un signo de que las querían, de que eran importantes para ellos. Entonces, bueno, esto que vengo hablando explicaría esta cuestión. La importancia del signo de amor del otro para la mujer. Incluso del signo de amor, aunque tenga esta forma enrevesada de la violencia, ¿no? Porque ya sabemos que los celos cuasi patológicos pueden estar a momento siguiente, casi al borde de que al momento siguiente venga el golpe, ¿no?, en algunos casos. Desde luego uno podría decir que esto no es amor. Podríais decirme, bueno, pero es que esto no es amor. Pero sí lo es. Incluso el de ellos lo es. Un amor dañino, destructivo, un amor degradado en odio, pero un amor. La historia está repleta de amores de este tipo. Algunos no llegaron al asesinato, pero bueno, ha habido miles de ejemplos. Rosa Montero hizo hace muchos años una serie en El País, en el suplemento del País, donde hablaba de historias de parejas, de mujeres que no las había matado el marido, pero habían dejado su vida, su profesión, sus intereses, incluso algunas como la mujer de Juan Ramón Jiménez, que se enfermó, pero por seguir sosteniéndole a él en su trabajo y se dejó morir con un cáncer, no se fue a operar. Ella mostraba toda una serie de parejas donde esto ocurría. Y, no se ha llegado en muchos casos, pero la historia está llena y repleta de esto. O la amante de Rodin, ¿no?, que terminó en un manicomio, o Frida Kahlo también en otro sentido. Bueno, es decir, que hay muchos ejemplos que aunque no lleguen al punto de la muerte por violencia, ¿no?, hay algo que las mujeres en este punto, ¿no?, lo padecen, y hay algo de la subjetividad de la mujer, esta relación de la sexualidad y el goce sexual femenino con el amor, que nos hace más vulnerables en este punto.
Entonces es un amor que se va degradando en una pendiente imaginaria, como os he dicho antes, en el sentido de la identificación. Todo lo insoportable de la alteridad y la diferencia se traduce en violencia y destrucción. Lo insoportable de eso termina en la destrucción. La no aceptación de que la mujer tiene algo inaprensible, de que no se la puede terminar de nombrar, de que no se la entiende, despiertan en el hombre un sentimiento de impotencia que puede resultar insoportable y llevarle al pasaje al acto violento. Es por ello que esta violencia la encontramos en todos los estamentos sociales o de clases. Evidentemente en algunos hay una situación más propicia, ¿no? En las clases menos favorecidas, pero es cierto que esto afecta a todas las clases sociales con la misma intensidad. Quizá no con la misma cantidad, pero sí con la misma intensidad. Esta impotencia que un hombre puede sentir, evidentemente, no siempre se salda con el acto violento, ¿no? Hay hombres que encuentran otra manera de tratar esta impotencia, ¿no? Además, hay veces que es verdad que hay, no sé cuántos, no es una cuestión de cantidad, pero es verdad que hay hombres que han podido ser violentos con una mujer y luego hacen otra pareja y con esa otra mujer no. Es decir, que por tanto aquí nos encontramos con determinaciones patógenas que, según la particularidad, pues podemos ver que unas elecciones son más problemáticas que otras. Por ejemplo, nos dice Lacan en el texto de Función de psicoanálisis en criminología, dice: se trata de esas elecciones fatales manifiestas en el matrimonio, la profesión o la amistad, y que a menudo aparecen en el crimen como una revelación de las figuras del destino. Es decir, es en este punto donde el psicoanálisis, sin tener ninguna aspiración preventiva, es una praxis donde el sujeto puede hacer el recorrido de estas determinaciones y encontrar una elección que no le lleve indefectiblemente, que no le lleve indefectiblemente a un destino fatal, ¿no? Es decir, que a lo mejor ese encuentro es un mal encuentro que se puede resolver si el sujeto puede trabajar todas estas determinaciones inconscientes de las que hablábamos toda esta mañana y ayer, ¿no? Para que no se salde este destino con un castigo que lo volverá a dejar en el puro desconocimiento y que no implica ninguna responsabilidad. Porque esto me parece importante y lo quería remarcar, que el sujeto se queda ahí, haga un intento de suicidio o se quede esperando o se entregue, ¿no? Esperando que llegue la policía o se entregue, no quiere decir que el sujeto haya hecho un ejercicio de responsabilidad en el sentido que lo decíamos hoy. El sujeto ha, ¿no?, cubierto esa necesidad de castigo, ¿no?, y sigue desconociendo el porqué. No sabe ni por qué lo ha hecho, ni por qué se entrega tan dócilmente. Y bueno, la responsabilidad, por tanto, implica un cierto intento y trabajo para saber de qué se trata. Bueno, la pena y el castigo que a los jueces os corresponde determinar no supone por eso en sí mismo la asunción de la responsabilidad, y eso ya lo debéis vosotros saber clarísimamente con respecto a los actos cometidos. Pero sin embargo la responsabilidad es lo que hace a la dignidad del humano. Pero está claro que no resulta fácil asumirla, pues es que se trata de que somos responsables, como decía Freud, de nuestros propios sueños, hasta de nuestro propio inconsciente, ¿no? Hasta de eso que no conocemos, que no sabemos, hasta de eso insabido. Bueno, esta época niega esta imposibilidad de la relación sexual, como os decía antes, así como niega el inconsciente del que hablábamos. Cada vez más niega la cuestión de la responsabilidad, de esta responsabilidad que nos dignifica la vida. Es decir, que tenemos que también estar atentos a esta cuestión, ¿no? Si la ley contempla, como habéis dicho antes, eximentes, atenuantes para las penas, para la responsabilidad subjetiva no hay ningún atenuante. No para la culpa, que como se dijo antes, no es la culpa lo mismo que la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, parece innegable, por todo lo que venimos hablando, la relación que tiene el agresor con el castigo. En las estadísticas del Observatorio contra Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el menor porcentaje son los que huyen después de realizado el asesinato. En la mayoría de los casos se intentan suicidar, se entregan o se quedan junto a la víctima, como decíamos. Cuando para el hombre el amor se ha degradado en una identificación
y la diferencia ha quedado reducida al máximo. Ataca en el otro los rasgos de sí mismo. Él quiere que ella sea a su imagen. Este castigo es una forma en la que la pulsión de muerte, la tendencia destructiva del sujeto, ha finalizado su recorrido circular. Primero la destruye a ella, cuya alteridad niega, y luego a sí mismo. Y en las víctimas hay una relación privilegiada con la culpa y la vergüenza. Aquí es más... no voy a entrar en esto, quizá luego en el coloquio podamos hablar más de ello, pero por todo lo que venía diciendo, la vergüenza tendría más que ver, no solo por el hecho de estar sufriendo malos tratos y aceptando esta relación con este hombre, sino la vergüenza está conectada a ese goce que extrae esa mujer en la relación con ese vínculo, con ese hombre, y que pasa por el amor con él. Es decir, que para los psicoanalistas la vergüenza está referida al goce que experimenta el sujeto. Entonces, bueno, cuando se habla de vergüenza se habla de cuestiones sociales, que los demás vean, que los demás no sé qué, pero más bien quizá hay que escuchar ese punto de, ¿no? Bueno, tanto para el agresor como para la víctima, a lo único que esto conlleva, ¿no?, esta cuestión de desconocimiento, de no responsabilidad, es a desorientarles todavía más con respecto a lo que motivó su elección de partener y a lo que ello les aboca. No hay en ningún lugar escrito cómo ser hombre y mujer. Los hombres que frente a ellas no encuentran otra forma que la de ejercer un poder violento para autoafirmarse, lo único que logran es quedar enredados en la voz superyoica, de la que ya no tengo que hablar mucho, porque ya lo han contado nuestros colegas, que en cada caso a su manera pone en cuestión su masculinidad. Generalmente esta voz superyoica, en relación a este acto violento con las mujeres, lo que pone en cuestión es la masculinidad. Yo tengo algunos pacientes que pueden plantearse, son obsesivos, ¿no?, que la voz superyoica, por ejemplo, un sujeto que la voz superyoica le viene en relación a un hermano, pero se le ha instalado como voz superyoica, que le dijo en su momento el hermano mayor: no tienes cojones, ¿no? Este punto, bueno, a otro le puede venir con: eres un maricón, ¿no? Es decir, si aceptas no sé qué de tu mujer, si aceptas la alteridad esta, si la tomas, si la tienes en cuenta, eres un maricón, ¿no? Es decir, una fórmula, es decir, son voces superyoicas que empujan frente a esta impotencia, con esta alteridad y con esto diferente de la mujer, empujan al acto violento. Y porque además es impresionante que se produzcan muchas muertes, que esto a lo que ya me acababa a mí, ya cuando empecé a pensar este tema hace unos años, ya me producía una cosa que dije, bueno, voy a ponerme a indagar esto en el psicoanálisis, yo misma a tratar de darme una explicación. Era cuando las mataban, incluso cuando ellos ya habían rehecho su vida con otra pareja. Que ha habido casos, no sé si me acuerdo, uno fue en Zaragoza, no sé dónde, donde también incluso creo que dañó al nuevo novio de la exmujer, pero es decir, incluso cuando ya no tienen, ya él ha tomado otra pareja, van a hacer esto con porque se trata de que no han sido capaces de dominarlas. A esa que se fue y que probablemente se ha quedado con los hijos y todas estas otras cuestiones que también se añaden. En el caso de las mujeres, con lo que voy terminando ya, si ellas pudieran salir de este círculo infernal del temor al desamor, es decir, a no ser amadas, y de la culpa, a los primeros signos de violencia y al partener harían algo, responderían de otra manera y probablemente cambiaría un destino trágico, ¿no? Porque vemos que esto es lo más difícil. Para los hombres es más difícil que estos actos se tornen sintomáticos. Ellos los viven así, los padecen, pero no les hacen pregunta, no les hacen síntoma. Son ellas las que más fácilmente pueden pedir ayuda para tratar de entender lo que está en juego. Por ejemplo, desde luego, es importante que las mujeres, si las mujeres entienden esto y van hacia ello, pueden subvertir su destino bastante fácilmente, incluso creo. Bueno, fácilmente, o por lo menos más veces, o por lo menos es una posibilidad, no sé ya cómo decirlo. Bueno, luego
quería decir que se encuentran corrientes de la psicología, lo que he dicho antes, que no aportan más que la idea de modificación de la conducta. Y si lo único que aportan es la idea de la modificación de la conducta, todo esto seguirá su curso, porque ni la mujer va a entender nada de lo que le está pasando, ni el hombre tampoco. Por supuesto que la educación y la cultura y los recursos que esto da ayudan para tener recursos en la relación hombre-mujer, pero una educación y una cultura como la que estamos viviendo cada vez más, que lo que intente hacernos creer es que somos dueños de nosotros mismos, que no contempla nada de la cuestión del inconsciente y de los pensamientos inconscientes, que solo tienen en cuenta la cuestión de la conciencia, una cultura que cada vez, y una educación que cada vez tiende más, como la misma idea del sujeto, a que se trate de una cosa casi neurocultural, ya se habla de neuroarte, neurocultura, neuroética. Entonces, eso realmente no va a cambiar nada, ni va a poder facilitar ningún entendimiento, ni ninguna variación real de estos hechos. Y bueno, ya para terminar, y ahora hablando podemos poner ejemplos o lo que queréis comentar, lo que el psicoanálisis oferta, por lo que vais escuchando ya os habréis dado cuenta, es una praxis donde la palabra es el único medio del que se dispone, y se comprueba en los dichos, se comprueba cuando uno va al análisis en sus dichos, en lo que va diciendo, ese horizonte de imposibilidad que hay que aprender a amar para que el amor no termine degradándose en odio y sea un amor más digno que torne posible el lazo entre hombres y mujeres. Gracias.